Se tiene una lámina circular de acero inoxidable de radio 1 metro. ¿Cuál debe ser el ángulo θ de tal forma que al recortar el ángulo y unir mediante soldadura el espacio que deja, se forme un cono de máximo volumen? Entonces, para solucionar este problema, debemos recordar que el arco está determinado por una fórmula que dice que S igual a R por θ, o sea que sería este radio por θ que está dado en radianes, sería este segmento, y el otro segmento, que es toda la parte circular, pues está determinado por la longitud de una circunferencia que está dado por L igual a 2pi por R, pero como debemos descontar este segmento, entonces menos R por θ. Entonces simplemente L sería toda esta distancia. Hasta este punto tendríamos digamos la distancia que queda si yo recorto este ángulo, que la idea es recortar el ángulo y al formar un cono, vamos a formar el cono, vamos a hacerlo invertido, pues el cono va a tener su altura, llamémosla h, este radio va a ser constante, aquí nos dicen que va a ser de 1 metro, entonces esta distancia vamos a tener un nuevo radio aquí en la base y lo vamos a llamar x. Por tanto, la longitud de esta circunferencia va a ser 2pi por x. Entonces, lo que podemos hacer para poder determinar una ecuación que nos produzca el volumen de este cono de máximo volumen bajo estas condiciones, entonces podemos hacer simplemente que 2pi por x sea igual, es esta distancia de la circunferencia, recortándole, recordemos, este arco, entonces sería igual a 2pi por r menos r por θ. Entonces de aquí lo que me interesa es despejar este nuevo radio. Entonces simplemente x va a ser igual a 2pi por r menos el radio por θ sobre simplemente este 2pi que está multiplicando pasaría a dividir, quedaría 2pi, x es igual, podemos separar estos dos miembros, 2pi tienen un denominador común, sobre 2pi menos rθ sobre 2pi. Entonces puedo cancelar aquí este 2pi y este 2pi. Entonces va a quedar que x va a ser igual a r menos rθ sobre 2pi. Entonces aquí tenemos una ecuación importante que nos relaciona el radio del cono con el ángulo que estamos tratando de hallar para saber en qué punto vamos a recortar esta lámina, este ángulo, de tal forma que al unir estos dos puntos se nos forme un cono de máximo volumen. El otro que tenemos que tener en cuenta es que aquí tenemos un triángulo rectángulo, a subrayar. Entonces en este punto vamos a tener un ángulo recto, por lo tanto la hipotenusa, que en este caso es r al cuadrado, va a ser igual a los catetos, que sería h al cuadrado más x al cuadrado. Entonces simplemente aquí me interesa averiguar cuánto vale h. Entonces r al cuadrado menos x al cuadrado va a ser igual a h al cuadrado, por lo tanto de aquí h va a ser igual a la raíz de radio al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces sabemos que el volumen de un cono va a ser igual a 1/3 del área de la base, que es pi, por x al cuadrado. Recordemos que x es nuestro nuevo radio, por la altura. Entonces tenemos que señalar pues que tenemos ya la altura del cono,
y tenemos el radio. Entonces simplemente vamos a reemplazar, en este caso, en el volumen, que es lo que queremos maximizar. Entonces vamos a copiar volumen, va a ser igual a 1/3 de pi por x, que es el radio, que sería r menos r teta sobre 2pi elevado al cuadrado por h, pero h sabemos que es raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado. Como vemos, aquí nuevamente aparece x, entonces simplemente lo replanteamos, volumen va a ser igual, esto podemos reescribirlo como pi tercios, que multiplica a r menos r teta sobre 2pi elevado al cuadrado por la raíz de r menos x, que sabemos que es r menos r teta sobre 2pi elevado al cuadrado, y cerramos nuestro radical. Y aquí ya tenemos la fórmula del volumen en términos de teta y de r, pero sabemos que r es una constante. Entonces, si r es igual a 1 metro, que nos lo habían definido en esta parte, entonces podemos reescribirla de la siguiente forma: volumen es igual a pi tercios, que multiplica a r, que en este caso sería 1 menos 1 por teta daría teta sobre 2pi, todo esto elevado al cuadrado, por la raíz de 1 menos 1 menos teta sobre 2pi elevado al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos pues la fórmula que nos determina el volumen en términos generales cuando tenemos el ángulo teta, o sea que el volumen va a depender de teta. Entonces lo que voy a hacer es, para poderlo determinar, podríamos hacerlo de dos formas: una que sería por medio de la derivada, para determinar en qué punto vamos a tener un máximo, o lo podemos hacer gráficamente. Yo lo voy a hacer gráficamente, voy a llamar, simplemente voy a incorporar en GeoGebra esta fórmula del volumen, aquí ya lo tengo prediseñado. En este espacio vemos que tenemos pi tercios, vamos a observarlo aquí. Aquí vemos la fórmula del volumen, pi tercios por 1 menos, en este caso pues GeoGebra no interpreta teta, pero sí le podemos dar el valor de x sobre 2pi, no hay problema con eso, elevado al cuadrado por 1 menos 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado. Aquí más, aquí nos damos espacio para observar que tiene que estar ahí el radical, miren que está a la 1 medio. Entonces ya podemos observar que esta es la gráfica en color rojo, que nos da los puntos relativos, máximos relativos, que serían 2 puntos, pero vemos que el punto donde nos da el ángulo de interés, que va a estar dado en radianes, debido a que esta escala está en radianes, dice que es B. Entonces observamos que en B, que hay el máximo, x daría 1.14. Si usted lo trabaja en la calculadora, simplemente escoger 1.14 por 180 dividido pi, nos dice que el ángulo debe ser de 65.3 grados. Entonces ahí hemos determinado para nuestro ejemplo que el ángulo que requerimos para poder hacer esta perforación y nos quede el volumen máximo del cono debe ser de 65.3 grados. Entonces vamos a anotarlo acá, que el ángulo teta debe ser de 65,3 grados.
esta sería la respuesta al problema. Observamos que aquí hay otro máximo relativo, pero si ustedes investigan el ángulo que se va a producir acá, que en este caso en el punto A sería 11.5, daría un ángulo pues que excede la lámina. Entonces no tiene sentido utilizar este ángulo, sino que el ángulo que nos produciría el máximo volumen sería de 1.14 radianes